Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo dedicado a la novela histórica. Hoy tenemos el placer de volver a tener con nosotros a María Taussiet, que ya estuvo el año pasado aquí en esta casa y se ha convertido ya en conferenciante habitual. María, os recuerdo, es historiadora especializada en el estudio de las creencias y las prácticas religiosas. A lo largo de su trayectoria profesional ha trabajado en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, en la Universidad de Virginia, en la Universidad de California, en Madrid y en la Universidad de Valencia. Ha investigado la relación de la religión con la magia, la brujería y la posesión demoníaca. Entre sus libros destacan Ponzoña en los ojos, brujería y superstición en Aragón en el siglo XVI, Abracadabra omnipotens, magia urbana en Zaragoza en la Edad Moderna, Alegorías, imagen y discurso en la España moderna, y Mary Poppins, el más reciente libro de ella, si no me equivoco, Magia, leyenda y mito, publicado por Abada en el año 2018. Y nos va a hablar de esta autora de este libro tan peculiar, que ha sido propuesta suya y que nos pareció ideal, como veréis, para el ciclo que nos ocupa, para estudiar cómo, os decía, la literatura puede iluminar la historia. Así que muchísimas gracias, María, por estar otro año con nosotros. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí esta tarde tan bonita para pasear, tan primaveral. Y muchas gracias a Andreu Jaume por invitarme a participar en esta atractiva serie de conferencias sobre la novela histórica. Lo primero que quiero y que debo advertir es que, como diría Magritte, esto no es una novela. En realidad se trata de un libro de historia o de microhistoria, pero narrado de forma tan atractiva que casi parece una novela. Fue escrito en francés en 1982, Le Retour de Martin Guerre. A partir de ahora lo llamaremos Martín Guerra para no estar cambiando de idioma. Y tuvo un enorme éxito en 1982, hasta el punto de que ha sido traducido a 22 lenguas, entre ellas el inglés, como vemos aquí. Hoy en día, en pleno siglo XXI, asistimos a una progresiva mezcla de géneros en el arte en general y en la literatura en particular, a una imparable disolución entre la ficción y la no ficción, entre el mundo de la imaginación y eso que llamamos realidad. Como iremos viendo, pese a ser una frase muy, muy gastada, si algo nos hace sentir lo que relataré a continuación es que la realidad supera a la ficción. ¿Qué tipo de narración es esta? Podemos preguntarnos antes de saber nada. ¿Un romance? ¿Una historia de amor imposible? ¿Una tragedia? ¿Un duelo de poderes? ¿Un relato de intriga judicial? ¿Una muestra de disimulo llevado a su grado extremo? ¿Un ejemplo de superación personal? ¿Un cuento con moraleja? ¿Un escarmiento ejemplar? Y lo dejo aquí. Si fuera una obra de ficción, nos costaría creer en ella. La gracia y el enorme interés del relato estriban en que ocurrió verdaderamente, en un espacio y en un tiempo determinados. Una aldea pirenaica al sur de Francia, ahí vemos con la flecha donde se sitúa más o menos entre Andorra y Toulouse, a mediados del siglo XVI. En ese lugar y en ese momento el azar o el destino hicieron conjugarse una serie de hechos que desembocaron en una trama insólita. Conservamos un relato del proceso judicial contra un hombre acusado de usurpar la identidad de otro. El juicio tuvo lugar en el Parlamento de Toulouse en 1560. Uno de los magistrados que intervino en el juicio, impresionado por lo que había presenciado, lo contó por escrito al año siguiente. Es esto que veis aquí, incluyendo las circunstancias que lo rodearon, pero también sus impresiones personales y sus propias dudas. El autor de este relato se llamaba Jean de Coghat y era un humanista gascón muy erudito, autor de varios libros y también un profesor muy popular en la Universidad de Toulouse, que derrochaba elocuencia con su voz, y ahí cito, es lo que se decía de él en la época,
voz suave, fluida, clara y melodiosa. La narración llevaba por título Arresto memorable, traduzco al español, del Parlamento de Toulouse, conteniendo una historia prodigiosa de nuestro tiempo, etcétera, etcétera. Los títulos eran muy largos en aquella época. Pero lo más importante, lo que quiero señalar ahora, es su consideración de prodigio, lo de una historia prodigiosa. Por entonces, los prodigios se trataban casi de un género literario. No por casualidad, ese mismo año, en 1560, Pierre Wastieu había publicado su primer volumen de historias prodigiosas, que podéis ver aquí, al que siguió otro volumen 6 años después, volumen grueso, lleno de historias prodigiosas, que además se tradujo al castellano. Ambas colecciones se dedicaban sobre todo a los monstruos y los seres demoníacos. O sea, se consideraba prodigio lo monstruoso y lo demoníaco. Y vamos a ver algunos ejemplos de ilustraciones de estos prodigios. Por ejemplo, este Satanás con esa cabeza heterotópica, como diría Juan Eduardo Cirlot, ahí en la zona genital. No era raro encontrar imágenes de Satán con bocas en otras partes del cuerpo. Otro prodigio sería este extraño monstruo que, si nos fijamos bien, es hermafrodita, tiene 2 sexos, tiene un cuerno en la cabeza, tronco y cabeza de humano, pero extremidades de animal, con alas de murciélago en vez de brazos, con una pata de un ave rapaz y, de nuevo, un ojo fuera de lugar. Historia del monstruo engendrado en Rávena en 1512, etc. No vamos a demorarnos en esto. Es solo un ejemplo de prodigios de la época. Y una tercera imagen, también que he elegido por ser también bastante significativa, de una mujer, como vemos, velluda de cabeza a los pies, no solo mujer barbuda, sino velluda, con un ojo en el vientre, por cierto, que nos recuerda a esas santas anoréxicas o masculinizadas para evitar el matrimonio, como Santa Wilgefortis, etcétera. Esto daría lugar a muchas otras conferencias, pero solamente quería ambientar el tema de lo prodigioso a propósito de nuestra historia. Este autor, que publicó las historias prodigiosas, es interesante que también se había hecho famoso por publicar otra recopilación anterior de historias trágicas, en las que tradujo 6 novelas de aventuras, amores y crímenes del italiano Matteo Bandello. El relato que nos ha convocado aquí esta tarde, bueno, aquí se me había pasado enseñaros otra imagen de mujer con hirsutismo, las historias trágicas, los amores prodigiosos. El relato que nos ha convocado aquí esta tarde reúne características muy diversas. Es una comedia, pero también una tragedia. Y pese a no incluir en principio elementos sobrenaturales, demoníacos, de santos, etcétera, es una historia prodigiosa, al menos una historia de amor prodigioso. Es decir, algo tan extraordinario que se interpretó como un portento, casi un milagro. Tanta fue su fama que a lo largo de los siglos la historia iba a ser recordada y citada por muchos. Para empezar, por 2 de los jueces que asistieron al proceso en el Parlamento de Toulouse. Iban vestidos así como los vemos aquí. Además del citado Jean de Cora, el que escribió ese relato, otro magistrado escribió al año siguiente un informe, ese en latín, cuyo título empezaba por admiranda historia, o sea, admirable, sorprendente, maravillosa historia. A nosotros nos impresiona sobre todo saber que el célebre escritor gascón Michel de Montaigne asistió personalmente a la lectura pública de la sentencia del juicio y lo comentó en uno de sus famosos ensayos. Lo fueron comentando otros muchos intelectuales, por ejemplo, durante la primera época de la Ilustración también lo mencionaron los filósofos Pierre Bayle y Gottfried Leibniz, y en pleno siglo XIX sirvió esta historia de inspiración al autor de Los 3 mosqueteros,
el novelista romántico Alexandre Dumas, que escribió un relato dedicado a Martin Guerre, dentro de su colección Crímenes célebres. Eso sí, hasta bien entrado el siglo XIX no se conserva ninguna versión femenina de la historia. Esto es bastante corriente. Pero en 1941 la escritora estadounidense Janet Lewis publicó una novela titulada The Wife of Martin Guerre, la mujer de Martin Guerre, que hoy en día se considera un clásico. Esta versión de Janet Lewis se convirtió en una ópera en 1956 y en 1982 Daniel Vigne dirigió Le Retour de Martin Guerre, una película con guión de Jean-Claude Carrière, con Gérard Depardieu y Nathalie Baye como protagonistas. La película es anterior al libro. Es curioso, solemos pensar que es el libro y luego la película, pero es que fue Nathalie, la autora del libro del que vamos a hablar hoy, una asesora histórica de la película y se quedó con ganas de escribir un libro profundizando un poquito más. Luego lo volveremos a contar. 11 años después de esta película francesa, en 1993, se rodó en Estados Unidos Somerville, una adaptación o remake bastante peor que el original, ambientado esta vez no en el siglo XVI, sino en el XIX, durante la Guerra Civil Americana, con Richard Gere y Jodie Foster como actores principales. Y es aquí, en íntima relación con el cine, donde se sitúa el origen del libro del que voy a hablar esta tarde. Como decía, su autora Nathalie Simon Davis colaboró en el rodaje de la película francesa como asesora histórica y ella misma reconoció que la película es excelente, que le enseñó mucho, pero a medida que comprobaba cómo se desviaba del relato histórico, o al menos del relato literario del proceso, pensó que, a pesar de que la película era una maravillosa historia de suspense, del buen trabajo de los actores, de la poderosa simplicidad del guión, la belleza de las imágenes, lo mucho que sugiere, etcétera, no vamos a hablar mal de la película, le faltaba algo. Y, como ella misma señalaría en el prólogo del libro, en la película no tenían cabida las incertidumbres, los quizás, los habría podido suceder. Y ella sentía la necesidad de reflexionar con más profundidad sobre el significado de la identidad en el siglo XVI. Como decía al principio, este libro no es una novela, pero se lee como si lo fuera. Está escrito como un relato de intriga, nos hace dudar hasta el último momento y, como en la vida misma, nos plantea constantemente toda una serie de posibilidades paralelas para explicar lo que va ocurriendo. Hoy en día el género histórico ha evolucionado mucho y quizá este libro ya no nos resulte tan sorprendente, pero en el momento en que apareció fue toda una novedad. Antes de revelar su contenido, vamos a esperar todavía un poquito, me gustaría dedicar unas palabras a su autora, que falleció hace unos meses, precisamente, con 94 años, y que es considerada unánimemente como una de las mejores historiadoras que ha habido nunca. Me gustaría destacar su valentía, su atención a los olvidados, su relativismo, su sutileza y elegancia, su forma accesible de expresarse, dirigiéndose a la vez a los académicos y a un público amplio, no experto, y también, sobre todo en los tiempos que corren, su feminismo no victimista. Nathalie ha demostrado creer firmemente en la posibilidad de verdades múltiples y mutuamente incompatibles, coexistiendo unas al lado de otras. También que el uso de la ficción muchas veces explica el pasado mejor que la tradicional obsesión con los hechos verdaderos. Confieso que la conocí y traté en varias ocasiones, la última vez en un congreso en Berlín en 2015, cuando ella tenía 87 años, una increíble memoria, apertura, simpatía, espíritu optimista y, lo que es inusual a esa edad, belleza. Pero, ¿quién era exactamente Nathalie Simon Davis? Bueno, ella nació en 1928 en Detroit, al norte de Estados Unidos, en una familia judía, acomodada, de origen ruso-polaco.
Sus abuelos y bisabuelos que habían emigrado allí a Estados Unidos nunca quisieron hablarle de sus recuerdos dolorosos, lo que llevó a Natalie desde niña a experimentar una falta de raíces, como ella decía, o como ella misma solía también expresar, a sentirse desplazada del pasado. Como hija de buena familia, estudió en excelentes centros de enseñanza y todo parecía marchar, según lo previsto, pero a los 19 años se enamoró perdidamente de Chandler Davis, un estudiante de matemáticas 2 años mayor que ella. Él era atractivo e inteligente, pero no rico, ni tampoco judío, y además procedía de una familia comunista. Así que solo varias semanas después de conocerlo, Natalie huyó con él de la universidad donde estaba estudiando, sin decírselo a sus padres, y se casaron en secreto. Ese matrimonio le dio una vuelta a su vida, pues pronto, poco a poco, pero pronto tuvieron 3 hijos y se vio obligada a hacer el doctorado de forma prácticamente independiente, sin estar apoyada ni sujeta a ningún departamento universitario, ni apoyada ni sujeta. Se dedicaba a trabajar en su tesis en la Biblioteca Pública de Nueva York, pero esa situación de aislamiento intelectual tuvo su lado positivo. Le permitió desarrollar un tipo de investigación mucho más libre de lo habitual. Su creciente conciencia política y social, también gracias a su marido, le llevó a incluir en la historia a grupos que apenas habían sido considerados hasta entonces como trabajadores humildes, marginados de todo tipo, mujeres, judíos, nativos americanos y africanos. Pero esa conciencia social llevó también a la pareja a tener muchos problemas, pues eran los años 50 y quienes se oponían a los métodos irregulares del senador republicano Joseph McCarthy pasaban a formar parte de las listas negras como sospechosos de comunismo, como ya sabemos, la caza de brujas, que no son las brujas que yo he estudiado, sino esta otra cuestión. Eso hizo que ninguno de los 2 miembros del matrimonio obtuviera un puesto fijo en una universidad americana. La pareja fue vigilada por el FBI y el marido de Natalie pasó incluso varios meses encarcelado por acusación de desacato al Congreso, lo típico de la época. Y así estuvieron hasta 1962, en que emigraron a Canadá, se establecieron en Toronto y a partir de entonces sí pudieron empezar a enseñar y a trabajar con tranquilidad. El optimismo característico de Natalie encontró sus raíces precisamente en los años difíciles. En una entrevista afirmó que tener hijos tan joven le había ayudado como historiadora, pues la había humanizado, le había enseñado mucho sobre psicología y relaciones humanas y había dado carne y hueso a muchos conceptos abstractos, entre ellos el del cuerpo y el de la familia. 2 temas muy poco tratados por los historiadores en aquel entonces. El optimismo de Natalie no se ceñía al ámbito de lo personal, sino también al colectivo, pese a las innumerables tragedias de la historia. A ello contribuía un relativismo profundo que le llevaba a explicar que las lecciones del pasado, si es que existen, son extremadamente inciertas. Y en ese sentido solía citar al humanista italiano Pico della Mirandola y su célebre afirmación de que los seres humanos pueden alcanzar la altura de los ángeles, pero también caer en lo más bajo como demonios, y que no siempre resulta fácil diferenciar ambos extremos. Se ha señalado la gran empatía de Natalie no solo como persona, sino también como historiadora. Particularmente me admira su afán de ponerse en la piel de todas las partes. Ella misma contaba que al estudiar la violencia religiosa del siglo XVI en Francia, este es uno de sus muchos libros, durante esas guerras de religión entre católicos y protestantes, a ella personalmente se le planteó la cuestión de por quién es tomar partido y que le inspiró intentar entender incluso a los historiadores que colaboraron con los nazis durante la ocupación alemana, ¿no? en Francia. Decía que ello no significaba que esa postura fuera correcta a sus ojos, pero sí que necesitaba entenderla
hacerla inteligible, teniendo en cuenta de dónde venían, su trayectoria vital y sus valores, huyendo de todo reduccionismo, de toda simplicidad. Me admira, me gusta, me hace aprender pensar que Natalie se negó a explicar muchas cosas como producto de esquizofrenias, enfermedades mentales en general o incluso envidia, sino que trató de dar voz desde dentro a quienes estudiaba. Se interesó también por la antropología, lo que le hizo ampliar la visión local, característica de muchos historiadores, y hacerse preguntas universales. Y además, como pionera que fue, tuvo que vencer muchos obstáculos. Claro, eso pasa a los pioneros. En 1971, a pesar de que muchos le insistían, hombres serían la mayoría, en que no encontraría nada en los archivos, encontró y organizó en la Universidad de Toronto el primer curso anual de historia de género que ha existido, centrado en las relaciones entre hombres y mujeres. Continuó trabajando en este y otros temas. Aquí tenemos varios. Se interesó siempre mucho por el cine y de pronto era una historiadora, pues sí, una buena historiadora, pero de pronto en 1982 alcanzó fama con este libro del que hablaremos ahora, que fue todo un bestseller, aunque también recibió muchas críticas por su estilo literario detectivesco. El éxito de este libro no le impidió seguir ahondando en su investigación con seriedad y entusiasmo prácticamente hasta el momento de su muerte, y doy fe, hasta los 94 años, es un caso único. Su muerte, un año después de que falleciera, con 96 años, Chandler Davis, su compañero y cómplice de toda la vida. Desde la publicación del regreso de Martinger, pero sobre todo a partir de este siglo, Natalie fue recibiendo numerosos premios y títulos honorarios, nacionales e internacionales, entre los que me gustaría destacar la Medalla Nacional de Humanidades del Gobierno de Estados Unidos, que le entregó el presidente Barack Obama en 2013, o más recientemente, en 2021, y aquí la podemos ver con ese increíble aspecto a su edad, el título de doctora honoris causa por la Western University, en cuyo discurso de agradecimiento, y lo tenemos aquí, insistió en la utilidad social de todos esos premios, más importante para ella que el reconocimiento personal. Bueno, más o menos aquí decía ella que estaba, como se suele decir, profundamente emocionada por recibir este premio, y que, aunque pudiera sonar extraño, no lo tomaba como algo personal, sino como algo social. Esto es que se sentía feliz de que el trabajo de su vida sirviera de algo para otras personas y que fuera útil para otros, y que, pues que estaba contenta de haber tenido esta oportunidad. Y ya, después de estas introducciones, vamos ya directamente a hablar sobre el libro. Si fuera un cuento, si este libro fuera un cuento, podría resumirse así. Había una vez un joven campesino, Martinger, a quien sus padres casaron a los 14 años, con una joven, casi niña, de 12 años, del mismo pueblo. Pasaron 8 años hasta que ella se quedó embarazada. 2 años después, Martín, que ya tenía 24, abandonó a su mujer y a su familia y no volvió a saberse nada más de él. Mientras tanto, la joven esposa de 22 años no quiso volver a casarse, a pesar de la presión de sus padres. Parece esto la odisea, ¿verdad? Bueno, un poco. Y fue pasando el tiempo. De pronto, 8 años después, cuando ella tenía 30, llegó un hombre al pueblo que dijo ser Martín. Se le parecía muchísimo y conocía todos los detalles de la vida de Martín. Así que pronto convenció a la mayoría, incluidos sus familiares y a su propia esposa, de que era Martín, aunque se le notara un poco cambiado por el tiempo. Martín y Bertrand, que así se llamaba la joven, vivieron en paz y armonía durante 3 años en los que tuvieron 2 hijos. Hasta que un día Martín reclamó la herencia de su padre fallecido, que desde que se había ido del pueblo la administraba su tío.
Este tío, llamado Pierre, casado ahora con la madre viuda de Bertrand, sospechó que Martín no fuera el verdadero Martín. Insistió en que era un impostor y trató de convencer a Bertrand de que lo denunciara y lo llevara a juicio, pero ella se negó rotundamente. Mientras tanto, el tío fue malmetiendo a muchos vecinos del pueblo en contra de su sobrino, hasta que por fin un noble lo acusó, convenció a un noble para acusarlo de haber provocado un incendio en sus propiedades, con lo que Martín fue hecho prisionero y llevado ante la justicia. Como en realidad ese noble, el demandante, había procedido instigado por el tío, de paso presentó también una acusación de usurpación del lecho conyugal. Pero ella, Bertrand, apoyó y defendió a Martín y este terminó siendo absuelto. Bueno, el tío no se quedó satisfecho y continuó intrigando e investigando en los pueblos de los alrededores hasta que creyó averiguar quién era el impostor. Esta vez quiso que fuera la propia Bertrand quien lo demandara y aunque ella seguía negándose, el tío y la madre la obligaron a acusar a Martín ante la justicia. En un mismo año se abrieron 2 procesos contra Martín. El primero, a pesar de que ella defendió en todo momento que era su verdadero marido, el mismo con el que se había casado siendo casi una niña, el acusado, en ese primer juicio, acabó siendo declarado culpable de 2 delitos. Uno, usurpación del nombre y la persona de Martinger, y otro, abuso de la confianza de Bertrand. Pero Martín decidió apelar a una instancia superior y en el solemne juicio supo defenderse con increíble elocuencia. Y ya estaba prácticamente convencido de su inocencia el juez instructor en ese segundo juicio, de apelación, cuando en el momento más inesperado apareció un hombre cojeando con una pierna de madera que dijo y demostró ser el auténtico Martinger. El Martín falso, que en realidad se llamaba Arnaud, confesó su impostura y poco después fue condenado a muerte en la horca. Bueno, ya podíamos acabar la conferencia y me voy y hemos acabado. Pero sigue, la conferencia sigue. Bueno, este es el resumen de la historia. Los cuentos tradicionales no siempre nos dan información exacta del lugar y la época en que suceden. Es más, suelen obviarlos, de forma que los referentes espaciotemporales quedan sin determinar. Además, los personajes son figuras arquetípicas, tipos genéricos, en vez de caracteres individualizados con un complejo mundo interior. Y, por lo general, estos cuentos no suelen provocar demasiadas dudas. Pero la historia de Martinger, aunque posea los elementos de un cuento legendario, incluso de un mito, ocurrió realmente en un tiempo y en un espacio concretos. Martinger había nacido en Hendaya, una población costera del País Vasco francés, muy cerquita de San Sebastián y Fuenterrabía, pero siendo muy niño emigró con sus padres y su tío viudo a través de los Pirineos, este famoso tío del que acabamos de hablar. Emigraron, caminaron y se instalaron en un pueblecito a 3 semanas de camino a pie llamado Artigas, en el condado de Foix. Aunque su padre se llamaba Daguerre, para ser aceptados en su nuevo destino cambiaron la forma vasca del apellido a otra más típica del Languedoc y así pasaron a conocerse como Guerre, cosa que, por cierto, también hizo mi bisabuelo francés cuando atravesó los Pirineos desde Olorón hasta España, adaptando su apellido Tausiet a una forma española. Perdonad que diga esto, pero me siento un poquito identificada. Sea o no cierto el adagio según el cual nomen est omen, el nombre es el destino, en este caso la guerra tuvo un gran protagonismo en la historia, como veremos después. Como ya adelantamos, a los 14 años casaron a Martín con una casi niña de 12 años en la iglesia de Artigas. La misma noche de la boda, cuando la pareja ya estaba en el lecho, irrumpieron en la habitación los invitados más jóvenes, siguiendo la tradición, les llevaban un brebaje afrodisíaco de hierbas sazonado con especias para fomentar una pasión ardiente y un matrimonio fecundo. Sin embargo, nada sucedió en el lecho conyugal ni esa noche ni durante los 8 años siguientes. Martinger parecía impotente y se concluyó que la pareja estaba hechizada o embrujada.
La impotencia era vista como una deshonra para la familia y seguramente, siguiendo con las costumbres de la época, consultarían con alguna curandera, llámese bruja, pero todo siguió igual hasta que apareció una anciana como enviada del cielo y les indicó la manera de romper el sortilegio. A partir de ahí, Martín consumó el matrimonio, Bertrand concibió inmediatamente y trajo al mundo un niño. Pero él, el padre, no estaba satisfecho, soñaba con otra vida lejos del pueblo y cuando su hijo era todavía un bebé y él iba a cumplir los 24 años, robó una pequeña cantidad de trigo a su padre. El robo, sobre todo dentro de la familia, era un crimen imperdonable según el Código Vasco y por temor a la justicia huyó del pueblo. Cruzó los Pirineos hasta España y continuó camino hasta la ciudad más próspera de Castilla por aquella época, que era Burgos, donde acabó trabajando como lacayo en el Palacio Episcopal de Francisco de Mendoza. Vivir allí, aunque fuera como criado, suponía un enorme contraste con su vida anterior. Vestido con la librea de una de las casas señoriales más grandes de España, recorría las animadas calles de la ciudad con espada al cinto y podía contemplar un mundo de hombres ilustres, aristócratas, canónigos procedentes de la nobleza, grandes mercaderes, jesuitas, etc. Más adelante pasó al servicio del hermano del obispo, Pedro de Mendoza, que por sus cualidades atléticas, las de Martín, tan apreciadas en los vascos, lo tomó como soldado. Una campaña lo llevó a Flandes, donde formó parte del ejército, de ese ejército que Felipe II envió contra Francia para luchar en la localidad de Saint-Quentin, que se solía llamar la puerta y el paso para París. Y aquí paro un momentito para recordar que esta batalla, esta célebre batalla de Saint-Quentin que ganaron los españoles, fue una auténtica carnicería, que el ejército francés perdió unos 12.000 hombres, entre ellos casi 1 millar de nobles, mientras que las fuerzas españolas apenas sufrieron 300 bajas, entre muertos y heridos. El rey Felipe II personalmente se trasladó allí al campamento y aunque no combatió, fue vestido con armadura y presenció el asedio que duró más de 15 días. Cuento todo esto porque habitualmente se entiende que la victoria del 10 de agosto, día de San Lorenzo, fue celebrada por el rey con la construcción del monasterio de San Lorenzo del Escorial. Pero más que como celebración, el monasterio, que fue también necrópolis, lugar de erudición y residencia real, se erigió como monumento expiatorio, pues el rey Felipe II quedó horrorizado al ver personalmente la destrucción del campo de batalla, que se comparó con la destrucción de Jerusalén. Era un espectáculo dantesco, con cientos de cadáveres mutilados y malolientes nubes de moscas que ocultaban el cielo y la localidad en ruinas, incluidas sus iglesias, pues Saint-Quentin era un lugar precioso, un lugar de peregrinación muy famoso. Y, como sabemos, Felipe II era un rey muy religioso que no comprendía cómo a su padre le gustaba combatir. Y a partir de entonces, de hecho, abandonó la vida itinerante y se instaló primero en Bruselas y luego en España. Volvemos a nuestra historia porque uno de los combatientes del ejército español, de los poquitos, como vimos, que fue herido, fue Martinguer. Le alcanzó un arcabuz francés en la pierna y tuvieron que amputársela. Este fue el fin de su proverbial agilidad de vasco atlético. Mientras tanto, en Artigas, su esposa, Bertrand, la abandonada, que se había convertido en una belleza como la Penélope de la Odisea, se negaba a volver a casarse. Simplemente trabajaba, criaba a su hijo y esperaba. Mientras tanto, también un elocuente joven gascón llamado Arnaud, que vivía más allá del río Garona, a un día de caballo de Artigas, al igual que Martinguer, soñaba con el universo que se extendía más allá de esos campos y también dejó su pueblo para servir en el ejército, en este caso con el rey francés Enrique II, en los campos de batalla de Picardía, pero volvió a casa, pronto volvió a casa. Un buen día, cuando Arnaud paseaba por una comarca cercana a Artigas, 2 amigos de Martinguer lo confundieron con este
bombilla, ¿no? Esto le debió dar la gran idea. A partir de ese momento, Arnaud empezó a informarse con la máxima exactitud sobre el desaparecido, sobre su herencia, que era bastante mayor que la suya, sobre su familia, sus costumbres, los lugares donde guardaba sus cosas. Y se aprendió de memoria los nombres de todos los aldeanos de Artigas y el tipo de relaciones que tenía Martín con ellos. Se informó también sobre los usos de la comarca e incluso aprendió algunas palabras de vasco. Todo eso le llevó varios meses. Ya cuando se sintió preparado, se dirigió a Artigas y, con mucha precaución, se instaló primero en la hospedería del pueblo más cercano. Le dijo al dueño que él era Martin-Guerre y lloró cuando le dieron noticias de su mujer y su familia. Como escribe Nathalie, y vamos a citar su libro por fin, de primera mano, el rumor llegó hasta sus 4 hermanas, que acudieron rápidamente a la posada. Lo recibieron con grandes muestras de alegría y volvieron a buscar a Bertrand. Pero cuando ella lo vio, se quedó muy sorprendida. Solo cuando él le habló con ternura, recordándole las cosas que habían hecho juntos y mencionó concretamente las calzas blancas que estaban en el baúl, Bertrand se echó en sus brazos y lo besó. No lo había reconocido inmediatamente a causa de la barba. Igualmente, Pierre Guerre, el tío, lo examinó atentamente sin llegar a creer que se tratara de su sobrino, hasta que Arnaud empezó a recordarle sus actividades conjuntas. Finalmente, Pierre lo abrazó y dio gracias a Dios por su regreso. Pero aún así, el nuevo Martin no fue a Artigas, sino que permaneció en la posada para descansar del viaje y recuperarse, dijo, de una enfermedad. Este arreglo permitió que Bertrand lo cuidara y se acostumbrara gradualmente a él. También permitió que Arnaud se informara mejor sobre el pasado de Martin-Guerre. Y ya cuando se sintió mejor, Bertrand se lo llevó a casa, lo acogió como a su marido y le ayudó a restablecer las relaciones con los aldeanos. Parece cosa de magia, pero los Guerre eran humildes y no tenían retratos con los que comparar. Y lo más importante, en Artigas se deseaba su regreso. Aún así, si algo resulta misterioso y fascinante, es la reacción de Bertrand. Aunque en un principio pudiera dudar, está claro que al compartir el hecho con el desconocido tuvo que darse cuenta de la diferencia, pero por un acuerdo tácito o explícito, ella lo ayudó a convertirse en su marido. Según Nathalie, y ahí cito el libro de ella, el nuevo Martín hacía posible que los sueños de Bertrand se hicieran realidad. De hecho, vivieron en paz y armonía 3 años, tuvieron 2 hijas y todo parece apuntar a que ambos se enamoraron. En realidad, si el primer matrimonio de ella había sido arreglado por pura conveniencia, este, aunque ficticio, era consentido por ambas partes. Pero, como pasa en los cuentos en que la felicidad siempre está sujeta a una condición, hubo una que no fue aceptada por el nuevo Martín y eso terminaría por precipitar la desgracia. Un par de años después de instalarse en casa de Bertrand, Martín empezó a vender parcelas de su herencia, cosa contraria a las costumbres vascas. Y lo que es peor, tuvo un gesto con Pierre Guerre que desencadenó la furia de su supuesto tío. Y es que le pidió que rindiera cuentas de los bienes que había administrado por él desde la muerte de su padre, pues sospechaba que le estaba escamoteando parte de la herencia. Empezaron a discutir por ello y en 1559 el nuevo Martin llevó a juicio a su tío. O sea, el primer juicio fue de Martin contra su tío. Estos litigios eran extraños entre familias campesinas y a partir de entonces, claro, todas las dudas y sospechas latentes en Pierre Guerre renacieron. Y cito de nuevo la novela, el libro. ¿Cómo era posible que hubiera olvidado las expresiones vascas que había utilizado durante toda su infancia? Se preguntaba el tío. ¿Cómo explicar su repentino desinterés hacia los juegos de espadas y las acrobacias? Ese hombre fornido, al que había tomado por su sobrino, convertido en un adulto, ahora le parecía un extraño. No he dicho que el verdadero Martín era delgadito y el nuevo Martín era bastante obeso. Bueno, obeso es quizás mucho decir, grueso. Le llamaban pancet por la panza. A partir de entonces, el tío se propuso abrir los ojos a todo el pueblo
Su obsesión era tal que incluso intentó asesinar al nuevo Martín. El pueblo quedó dividido en dos. Unos apoyaban a Pierre como el zapatero, que se extrañaba de que los pies de Martín se hubieran hecho más pequeños durante su ausencia, y otros a Martín, entre ellos sus 4 hermanas y su mujer, que seguramente preferían a este Martín que al otro. El asunto se agravó todavía más cuando a finales de 1559 pasó por allí un soldado desmovilizado que después de verlo declaró que era un impostor, pues Martín Guer había luchado en Flandes y había perdido una pierna 2 años antes durante el sitio de San Quintín. Y cito: el verdadero Martín tenía una pierna de madera, dijo el soldado, y siguió su camino. El acusado reaccionó con una actuación excepcional. Volvió a explicar en detalle su vida anterior, la boda, los festejos, la impotencia e incluso ciertos detalles íntimos del matrimonio. Pero el tío estaba completamente decidido a atraparlo. Obligó a Bertrand a denunciarlo y el nuevo Martín fue llevado a juicio al tribunal de Rieux, esta ciudad gascona. Ciudad, pueblecito grande. A Martin se lo encarceló y a Bertrand, una vez que demostró que su tío y su madre la habían forzado a denunciarlo con amenazas, se le ordenó que abandonara la casa de estos para vivir en otra parte. Los dos podían ser juzgados por crímenes muy graves, él por impostura y ella por adulterio y perjurio. Tras un tiempo, durante el que el procurador del rey se informó de los hechos, tuvieron lugar las primeras audiencias. Se interrogó al prisionero y a Bertrand, y también nada menos que a 150 testigos que acudieron a Rieux desde muchos pueblos y aldeas de la comarca. El acusado se defendió admirablemente. Parece ser que sin la asistencia de ningún abogado, pero aún así acabó siendo declarado culpable de usurpación de identidad y de abuso de Bertrand. Ante ello, el condenado apeló inmediatamente al Parlamento de Toulouse, proclamando su inocencia, y poco después fue escoltado por la guardia hasta esta ciudad. Y ya estamos en el Parlamento de Toulouse, que era una institución muy poderosa y sus jueces constituían una élite muy, muy rica e instruida. Martín, sin arredrarse lo más mínimo por eso, una vez más se defendió extraordinariamente ante los magistrados que lo examinaron, unos 12, entre los que había católicos y protestantes, por aquel entonces gravemente enfrentados entre sí. Y aquí entran en nuestra historia dos jueces llamados dos Juanes, ¿no? Uno de ellos, el mayor, Jean Mansecol, católico, podríamos llamar Juan el Católico, había sido el primer presidente del Parlamento de Toulouse y encargó al otro, Jean de Corin, el joven protestante, que instruyera el caso. Este joven es el que escribió el relato del que hemos hablado al principio, el relato memorable y prodigioso. Así que tenemos a dos Juanes, el mayor, poderoso, y el joven literato y profesor. Corin, que es el autor del relato, era un ilustre humanista, apreciado profesor de la universidad, autor de varios libros. Y tras interrogar a Martin, a Bertrand y a un buen número de testigos y examinar el caso, se quedó enormemente perplejo. Pero cuanto más reflexionaba sobre el asunto, más convencido estaba de que el demandado era quien pretendía ser y de que había que revocar la sentencia del juez de Rieux. Creía además que una decisión de inocencia a favor del inculpado estaba más de acuerdo con el derecho romano, según el cual es mejor que un culpable no sea castigado a condenar a un inocente. Pero, como ya he anunciado antes, cuando los jueces estaban a punto de pronunciar el veredicto final a favor de Martin, se produjo un hecho inesperado. De pronto apareció en los locales del Parlamento de Toulouse un hombre con una pierna de madera que dijo llamarse Martin Guer. Antes de continuar esta historia, no está de más saber que tras perder la pierna en la guerra, el verdadero Martin Guer tuvo bastante más suerte que otros soldados en una circunstancia similar. Primero, por no morir a causa de la herida. Segundo, porque sus amos, los Mendoza de Burgos, que hemos comentado antes, pidieron a Felipe II que lo asistiera en su estado de invalidez, y así fue. El rey
El rey lo recompensó por los servicios prestados, concediéndole una situación de por vida como hermano lego en un monasterio de la Orden Militar de San Juan de Jerusalén, en la que solo eran admitidos nobles. Pero con él se hizo una excepción. Es decir, que solo eran admitidos nobles, pero él no lo era. Así que la pregunta es, ¿por qué tras 12 años de ausencia, viviendo ahí estupendamente, ¿no?, para su invalidez, decidió atravesar los Pirineos con su pierna de madera y volver a su antigua vida? Como subraya Natalie en su libro, este es el enigma más difícil de resolver. Puede que Martín llegara en el momento oportuno por pura casualidad. Puede que por haberse cansado del monasterio y pensar que además tras la firma del Tratado de Paz de Felipe II con Francia, Le Cateau Cambrésis, antes de casarse con Isabel de Valois, que la llamaron Isabel de la Paz, pues puede que pensara que ese era el momento idóneo para ser más fácilmente perdonado en Francia, tras haber luchado a favor de España, un momento bueno para volver a su país. Pero, dejando a un lado la casualidad, resulta más verosímil que hubiera oído hablar de ese juicio que estaba en boca de todos. Existe incluso la posibilidad, como sugiere el autor de otra novela histórica, esta, de la cual todavía no habíamos hablado, de 1993, la última, inspirada en este caso, pero esto sí es novela histórica. Este autor sugiere que existe la posibilidad de que la espectacular llegada de Martín en el momento justo al Parlamento de Toulouse fuera una añagaza, una estratagema, una trampa del viejo Jean de Mansecal, el Juan viejo de los dos magistrados, en su lucha por el poder contra el joven Jean de Cora. Este es el retrato de Jean de Mansecal. Del joven no tenemos retrato, tenemos retrato del que era más poderoso. En ese momento ambos estaban pendientes de las elecciones a diputados de los Estados Generales y Cora tenía alguna posibilidad de ser elegido. El regreso de Martin pudo haber sido negociado con la condición de que no fuera condenado por traición por haber luchado en las filas españolas. En fin. Así es. Bueno, a mí me parece que está bastante bien pensada esta posibilidad, aunque no está demostrada. No podemos saber a ciencia cierta la razón de su regreso, de este regreso de Martin Guerre. Lo que sí sabemos es que hubo un careo, un interrogatorio conjunto a los dos Martínez para confrontarlos y ver cómo reaccionaban. Y que el nuevo Martín exclamó: «Malhechor, bribón, este hombre ha sido pagado por Pierre Guerre y él ha sido quien le ha dado instrucciones». En realidad estaba defendiendo su vida, pues si no probaba su autenticidad lo colgarían. Hubo 10 o 12 interrogatorios que se llevaron a cabo por separado a los dos Martínez, aparte de estos conjuntos, y es curioso que se produjo la paradoja de que el nuevo Martín recordaba mejor la vida de Martín que el recién llegado. Aún así, llegó el momento de la verdad, en que no solo Pierre Guerre, el tío, reconoció a su sobrino, sino también las 4 hermanas, e incluso Bertrand, a quien no le quedó más remedio que abrazarle, decir que el astuto Arnaud la había confundido con su inteligencia y poder de seducción y pedirle perdón entre lágrimas. No le quedó otro remedio. El verdadero Martín no dio la mínima señal de empatía ante su llanto, sino que en tono severo le dijo que ella tenía toda la culpa de lo que había pasado. El juez, Cora, el humanista, y otro juez le recordaron que también él tenía parte de culpa por haber abandonado a Bertrand, pero Martín no dio su brazo a torcer. Una vez reconocido el verdadero Martín, se discutió el castigo que merecía el impostor y finalmente fue condenado a muerte, no decapitado, sino en la horca, como correspondía a un plebeyo. Aunque no fue quemado vivo, que esto aún sería peor, su cadáver debía ser echado a las llamas una vez muerto, para que su memoria desapareciera por completo. El humanismo del tribunal se manifestó en el hecho de que de las 2 niñas que había tenido la nueva pareja, la que sobrevivió no fue declarada bastarda, sino legítima,
pues según Bertrand, ella no sabía que el nuevo Martín no era su marido cuando la concibió. Y tras largas deliberaciones se le concedió el beneficio de la duda. Bueno. El 12 de septiembre de 1560, el Parlamento de Toulouse abrió sus puertas para que quienes quisieran pudieran escuchar la sentencia. Una gran multitud se precipitó en la sala del tribunal, entre ellos Michel de Montaigne, que entonces tenía 27 años. Y hacía poco que él mismo había sido nombrado juez, pero del Parlamento de Bordeaux, de Burdeos. En esta ocasión, el veredicto decretó que el falso Martín tenía que retractarse públicamente delante de la iglesia de Artigas y atravesar después todo el pueblo, lo que es la vergüenza pública, ¿no?, antes de ser ahorcado frente a la casa de Martin-Guerre. Y cito ahora las palabras de Natalie Simon Davis, inspiradas en el relato del juicio que escribió Corin. Para hacer la retractación pública, se arrodilló ante la iglesia vestido de penitente, camisa blanca, la cabeza descubierta, los pies descalzos y una antorcha en la mano. Pidió perdón a Dios, al rey, a la justicia, a Martin-Guerre y a su esposa, Bertrand de Rolls, y a Pierre, el tío. Cuando lo pasearon por el pueblo con la soga al cuello, el campesino de pico de oro se dirigió a la muchedumbre. Él era Arnaud Dutil y había cometido la infamia de apropiarse de los bienes de otro y del honor de su mujer. Alabó a los jueces de Toulouse por la forma en que habían dirigido el sumario y manifestó el deseo de que los honorables Jean de Corin y François de Ferrières estuvieran presentes para escucharle. Al subir los peldaños de la escalera que le llevaba a la horca, aún seguía hablando para recomendar al hombre que en adelante ocuparía su lugar, es decir, al verdadero marido, que no fuera rudo con Bertrand. Ella era una mujer honorable, virtuosa y constante, lo podía atestiguar. En cuanto empezó a albergar alguna sospecha, le rechazó. Y durante todo aquel tiempo había demostrado tener un valor y una fortaleza de espíritu poco comunes. A Bertrand solo le pidió que le perdonara. Murió implorando la misericordia de Dios y de Jesucristo, su Hijo. Como ya adelanté, Montaigne, aquí más joven, como en el momento en que fue allí, quedó tan impresionado por este caso que lo comentó en uno de sus célebres ensayos, en particular en el ensayo titulado De los cojos, donde reflexiona sobre la cojera de la razón humana en la que confiamos demasiado. Uno de los párrafos más relativistas e irónicos sobre la imposibilidad de conocer es este en que Montaigne no solo cuestionaba la sentencia impuesta a Martin-Guerre, sino también el mismo concepto de verdad. Y leo, bueno, aquí lo podéis leer en francés, en ese francés antiguo precioso. El ensayo se titula De Voiteux, de los cojos en francés, y yo lo voy traduciendo al español. En mi juventud asistí a un proceso que Corin, juez de Toulouse, hizo imprimir sobre un suceso extraño. Dos hombres pretendían ser la misma persona. Recuerdo, y de pocas cosas me acuerdo también, que encontré la impostura de aquel que Corin condenaría como culpable tan extraordinariamente maravillosa y tan por encima de nuestros conocimientos y de los del juez, que hallé la sentencia que le condenaba a la horca muy arriesgada. Admitamos alguna fórmula jurídica que diga el tribunal no entiende el asunto, con libertad e ingenuidad mayores de las que usaron los areopagitas, quienes, hallándose en grave aprieto con motivo de una causa que no podían desentrañar, ordenaron que volvieran las partes pasados 100 años. Bueno, me encanta Montaigne, gran ironía. ¿Cómo interpretar esta historia? Aunque sucedió en la realidad, posee todas las características de un mito. En el lenguaje de los antropólogos, el relato de Martin-Guerre podría ser considerado como un episodio primitivo, pues todos los mitos derivan en el fondo de sucesos reales. En particular, esta historia recuerda al mito de Anfitrión,
Resulta interesante comparar ambas narraciones y ver sus rasgos en común. Según este mito griego, Anfitrión era un rey instalado en la ciudad de Tebas que, cuando estuvo ausente de su casa combatiendo en varias guerras, fue reemplazado por Zeus en el lecho conyugal. Bueno, Zeus ya sabemos, ¿no? El dios tomó a su bella esposa Alcmena, adoptando la misma forma y aspecto que Anfitrión, y ella creyó haber estado con su esposo. A partir de ahí, el mito continúa de forma bastante diferente a la historia de Martinger, pero el final vuelve a asemejarse por la salvación de la esposa. Antes de la guerra, también Anfitrión se había acostado con ella, el marido, el rey, dejándola embarazada, pero 2 meses después volvió a quedarse embarazada de Zeus. Este, el dios, provocó el parto sin dolor de Alcmena, parto en el que tuvo a la vez a 2 hijos medio mellizos, Ificles, hijo de Anfitrión, y el 7mesino Heracles, Hércules, hijo de Zeus. Aquí vemos una imagen de este episodio mítico. El adivino Tiresias se chivó de lo sucedido a Anfitrión y este, al enterarse, intentó quemar viva a Alcmena, pero Zeus lo impidió. Hasta aquí el mito. La historia de Anfitrión y Alcmena fue contada una y otra vez a lo largo de los siglos. 2 de las versiones más famosas son una tragicomedia de Plauto del siglo II a.C. Y casi un milenio después una adaptación de Molière de finales del siglo XVII, que algunos, por cierto, interpretaron como una crítica bajo la apariencia de Zeus o Júpiter de los asuntos amorosos del rey Luis XIV. La popularidad de la obra de Molière, Anfitrión, fue tal que 2 de los nombres de los personajes pasaron a la lengua cotidiana. De manera que actualmente la palabra anfitrión alude a la persona que acoge a otra en su casa. Ha llegado a acuñarse incluso la expresión complejo de anfitrión para referirse a los individuos que facilitan su pareja sexual a otros con el fin de escalar posiciones, agradar u obtener algún beneficio. Bueno, de repente se me ocurre el Lazarillo de Tormes, pero bueno, esto no estaba preparado. Y en cuanto a sosia o sosias, otro nombre que ha pasado a la lengua común, el criado de Anfitrión, cuyo aspecto y maneras adoptó Mercurio para cumplir una misión encomendada por Júpiter, significa actualmente parecido. El sosias de alguien es la persona que se parece tanto a otra que puede reemplazarla, es decir, una especie de doble. El tema del sustituto, del doble o doppelganger, que tanta presencia tiene en la mitología, el folclore y la literatura, en especial a partir del romanticismo, imbuye la historia de Martinger de principio a fin. Aunque quizás el tema central de este episodio real, que ocurrió en la Francia del siglo XVI y que tantos ecos y reverberaciones despierta, sea el de la libertad individual. Como escribió Natalie en la primera página de su libro, y cito, en general creemos que la gente de campo no tenía muchas posibilidades de elección, pero ¿era realmente así? ¿No es posible que en los pueblos existieran personas que intentaran moldear sus propias vidas de forma insólita o imprevisible? Ciertamente, la pareja compuesta por Arnaud y Bertrand, fijaros qué ilustración hay de este caso, con el marido detrás, con la pata de palo. Esta pareja, ¿no?, consiguió moldear a su gusto su vida durante un tiempo. 3 años. Todo parece indicar que experimentaron un tipo de felicidad construida por ambos, deliberadamente. ¿Hasta qué punto dicho edificio se derrumbó por culpa de quienes los rodeaban? La pareja compuesta por el tío de Martin y la madre de Bertrand, los jueces enfrentados en el Parlamento de Toulouse, el propio Martinger, o si más bien se derrumbó por la codicia de Arnaud, o por la propia tendencia de la verdad a descubrirse y salir a luz con el tiempo. Aquí he querido enseñar una maravillosa pintura de Goya
que se titula La verdad, el tiempo y la historia. Bueno, pues eso, no sabemos el porqué del fin de esta historia, vamos a llamarla historia de amor, historia de impostura. No sabemos hasta qué punto, quién fue el culpable o si hubo varias causas. Por no saber, ni siquiera sabemos a ciencia cierta si el relato narrado por Jean Cora sobre el proceso judicial es absolutamente verídico. Lo más probable es que sí, pero siempre quedan dudas. Termino, pues, una vez más con las palabras y con los puntos suspensivos con que cierra su libro Natalie, haciendo gala, ella también, de un relativismo extremo y de un gran sentido del humor, todo un guiño. La historia de Martin se cuenta una y otra vez porque nos recuerda que los hechos sorprendentes son posibles e incluso para el historiador que se ha empeñado en descifrarla, la historia conserva toda su fuerza. Creo que he logrado desentrañar la faz verdadera del pasado, pero podría ser que Pansa, Arnaud, se hubiera salido con la suya una vez más. Y esto es todo. Gracias.